Hola chicos, sorry por mandar esta cosa tan tarde, realmente me ha costado mucho hacerlo antes. De todas maneras lo quiero hacer para cumplir con lo que les dije que iba a hacer, aunque sea ya un poco tarde. Bueno, ahora mi intención es simplemente que veamos rápidamente algunos puntos claves del texto de Heisenberg, ¿no? Más o menos para que se nos vaya haciendo una idea de a qué se estaba refiriendo Heisenberg y que esto pueda tal vez servirles para hacer su trabajo para mañana. ¿Ya? Bueno, el texto de Heisenberg creo que lo podemos dividir en dos conceptos o en dos intereses que sean un primer momento sería, o un primer interés, podría ser la cuestión por el aprovechamiento técnico o las posibilidades técnicas del uso de la energía atómica, que eso está en prácticamente la primera mitad del primer capítulo que han leído, el capítulo 6. Mientras que en la segunda parte quiero que hablemos un poco acerca de la idea de simetría, ¿ya? Que es un concepto un poco raro, un poco difícil de la ciencia cuántica, sobre todo cuando estamos hablando de esto, pero que nos puede de alguna manera servir para entender algunos conceptos de los cuales está hablando aquí Heisenberg. ¿Ya? Entonces, muy brevemente hablemos de lo primero. O sea, en cuanto a lo primero, no hay mayor historia. Lo que están hablando son de aceleradores de partículas, de la posibilidad de utilizar unos aceleradores de partículas para acelerar ciertas partículas y estrellarlas contra los núcleos, de tal manera que podamos transferir energía entre partículas pequeñas, por ejemplo electrones, neutrones, y estos núcleos atómicos, que son conjuntos de partículas, pero ya un poco más masivos. Entonces, bueno, pues se especula un poco acerca de qué ocurre si yo acelero una partícula y la disparo contra un núcleo atómico. Esto, para empezar, habría una repulsión que haría que no pueda nunca estrellar un electrón contra un núcleo atómico, o si es posible vencer esta resistencia. Entonces ellos dicen que sí, probablemente sea posible vencer esa resistencia. Ya, ok, si vencemos esa resistencia, ¿qué ocurre? Bueno, que el electrón que viene con una gran energía cinética tiene que transferir a algún lado esa energía. Entonces esa energía, se debe transmitir al núcleo en forma de calor. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo transmito esa energía al núcleo en forma de calor? Esto, bueno, pues, o sea, hay cambios en el núcleo, pero sobre todo, el núcleo de alguna manera emite energía. Entonces, estos tipos de adición de energía a los núcleos, nos dice, o sea, suben su temperatura, y finalmente esa puede ser la clave como para, por ejemplo, lograr lo que ocurre en las estrellas, que, por ejemplo, tenemos dos hidrógenos, estos dos hidrógenos tienen, o sea, los electrones que están alrededor de ellos se repelen por repulsión electromagnética, pero si hay suficiente calor y la velocidad de los electrones es lo suficientemente alta, eventualmente en un choque en el cual vengan con suficiente velocidad, la fuerza electromagnética no va a ser suficiente para repelerlos, cosa que se va a unir. Y una vez que están lo suficientemente cerca, se van a fusionar emitiendo energía. Entonces, ese es el principio de la fusión nuclear. La primera forma de energía nuclear en la cual están pensando es la fusión nuclear. Pero luego se dan cuenta de que no es muy viable porque, o sea, no es muy aprovechable en la técnica porque se necesita muchísima energía para iniciar la reacción y la energía que se obtiene es francamente poca, a menos que hubiera alguna manera, en ese momento impensable todavía, de hacer esa cuestión sostenida. Como todos sabemos, lo que va a ocurrir después es que ellos se van a dar cuenta de que ahorita estamos en el 36, ya para el 41, 42, que empiezan los proyectos atómicos, se empieza a dar cuenta que si bien es muy difícil controlar la fusión nuclear, la fisión nuclear es mucho más sencilla. Disparas un neutrón, un núcleo atómico pesado e inestable, lo fraccionas y se convierte en energía. Ya, bueno. Eso es tal vez lo menos interesante del texto.
Lo más interesante del texto es cuando empieza a hablar de simetría. Ahora, ¿cómo vamos a entender la simetría? Bueno, él parte con un ejemplo. Cuando ocurre estos choques, estas transformaciones de energía en materia y materia en energía, de lo que se dan cuenta es de que existe una especie de virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una partícula de luz, un fotón, por ejemplo, que es un portador de energía, es virtualmente un protón y un positrón. ¿Qué es el positrón? Es la antimateria del electrón, perdón, quise decir electrón. O sea, un electrón y un positrón. El positrón es la antimateria del electrón. Entonces, lo que se empiezan a dar cuenta es que estamos pasando de tener un cosmos en el cual ya más o menos todo lo teníamos claro, todo se componía de ciertas partículas elementales, protones, electrones, neutrones, fotones y nada más, todo se componía con eso. Ahora nos empezamos a dar cuenta que hay cosas adentro de los protones, hay cosas adentro de los neutrones y que incluso los propios electrones tienen toda esta materia tiene sus gemelos malvados, que son la antimateria, y que además no solamente eso, o sea, no solamente es que existan otro tipo de partículas, además de las que ya conocíamos, sino que incluso estas partículas ya conocidas, en tanto se pueden transformar en otras, ya son virtualmente otras cosas. Entonces, por ejemplo, un poco de energía, un cuanto de energía, es al mismo tiempo virtualmente una pareja de electrón y positrón que pueden aparecer, y que sería equivalente también si desaparecieran al chocarse. Entonces, esta cuestión y el descubrimiento de la antimateria, lo que nos empiezan a mostrar es, bueno, con el advenimiento de las partículas virtuales, ya hablamos de eso un poco hablando de Hawkins, lo que tenemos es que eh, mm, nos empezamos a dar cuenta que existe una virtualidad latente en el cosmos. El cosmos no es algo estable, o sea, sino que eh, existen, existe en el cosmos la posibilidad de que en lugar de tener ceros, que no tenemos en ningún lado, tenemos más unos y menos unos, tenemos fluctuaciones en el cosmos que van haciendo que aparezca y desaparezca virtualmente materias con su transformación de energía y dejando el sistema más o menos estable. ¿Ya? Pero estas apariciones y desapariciones no vienen de cualquier manera, sino vienen de acuerdo a ciertas reglas que aseguran una cierta regularidad o estabilidad en el cosmos, ¿ya? A esto lo podemos llamar simetría, ¿ya? O sea, la forma más clara de ver la simetría es con la parejita de materia-antimateria, positrón, electrón, en el cual pues esto aparece una misma partícula que tiene como que, o sea, un mismo tipo de partícula que solamente se diferencia en un aspecto mínimo, pero que al mismo tiempo ese aspecto mínimo no es solamente diferente, sino es contrario. Entonces, tienes un positrón que es exactamente lo mismo que el electrón que siempre hemos conocido, tiene todas las mismas propiedades, tiene la misma masa, tiene absolutamente todo igual, excepto la carga eléctrica. Bien, entonces, mucha de la especulación que va a venir después, en mucha de la especulación que va a venir después, depende de esta idea de que hay ciertas reglas subyacentes en el universo que de alguna manera eh, dan forma o hacen posible este caos que conocemos. ¿Ya? Y la simetría es tal vez la forma o la ley física que parece como la expresión más potente de todo esto.
Porque ahí donde tenemos estas fluctuaciones en los campos cuánticos, ahí donde tenemos estas apariciones y desapariciones de materia y antimateria, ahí donde cada una de nuestras partículas y donde cada uno de los elementos que componen nuestra naturaleza no son solamente lo que son, sino son al mismo tiempo también virtualidades, ahí donde tenemos todo este caos, aparece la simetría como una suerte de garantía formal de que hay una cierta lógica subyacente debajo de todo ese aparente caos. ¿Ya? Y de eso se van a ocupar sobre todo en la segunda mitad, o sea, mejor dicho, en el segundo capítulo que hemos leído, el capítulo 20. Ya. Bueno, ya estando en el capítulo 20, seguimos un poco jugando con esta idea de simetría. ¿Ya? La simetría es como, sigo dando vueltas sobre eso, la simetría es como darle un orden ya dado y establecido a la naturaleza respecto a que ésta no se puede comportar de cualquier manera, sino que tiene que tener ciertas regularidades. ¿Ya? Entonces, hablar de simetría en física simplemente es hablar de patrones que se repiten cada tanto o que aparecen, o sea, más o menos estructuras que aparecen repetidas cada tanto en el espacio, en el tiempo, etcétera. Eso es básicamente simetría, ¿ya? No, no nos compliquemos con mucho más. Entonces, eh, la cuestión es, muy bien, ya, tenemos a la física cuántica que dentro de toda esta incertidumbre es capaz de encontrar estas simetrías, es capaz de encontrar estas regularidades que nos sirven de marco incluso ahí donde nosotros, pues, el cerebro ya nos está explotando. La cuestión es que las reglas que describen estas simetrías, esto no, o sea, muchas veces encontramos ciertos elementos que son más o menos azarosos respecto a estas leyes que establecen las simetrías. ¿Ya? No voy a entrar en todo el detalle técnico. Eh, entonces, ¿qué hacemos ante estas variaciones? ¿Qué puede significar esto? Entonces, nos podemos preguntar si eso significa que las leyes no son tan exactas o tan precisas como creíamos que eran. Eh, sin embargo, eso puede significar, eh, perdón, esto podría significar que hay que hacer ciertas aclaraciones respecto a algunas cosas azarosas que tienen lugar dentro de las teorías, dentro de aspectos reducidos de la naturaleza y pues otro tipo de aspectos azarosos mucho más grandes que podrían ser aquellos que hacen posible la propia simetría. O sea, por ejemplo, ¿por qué tenemos las leyes físicas que tenemos? ¿Por qué la gravedad, las fuerzas valen lo que valen? Nuestras constantes, ¿por qué son las que son y no son otras? Entonces, esas cuestiones parecen azar. De la misma manera que por ejemplo, las cosas que vimos con la función de onda describen, describen un mundo que en realidad parece azaroso. Entonces, de alguna manera hay una tensión siempre entre este mundo que parece azaroso y las regularidades que pretendemos acceder mediante mediante la simetría. Entonces, de lo que nos tenemos que ir dando cuenta es que hay que separar un poco ahí, hay que hacer una distinción entre lo que llaman el ámbito de lo único y el ámbito de lo accidental. Y es que estas cuestiones azarosas se caracterizan precisamente porque no son simétricas, porque ocurren de una manera única cada vez, son singulares. Pero, o sea, pero es distinto pensar, por ejemplo, en el universo, el cual en el cual se ha creado una sola vez. En principio no podríamos pensar en cómo sería crear más de un universo con distintas leyes, o sea, podemos imaginárnoslo, pero no podemos pensar seriamente en los cambios si es que trastocamos las leyes que gobiernan nuestro mundo, nuestro universo.
Entonces, no podemos pensar en otro universo, en cómo se crea otro universo, en cómo se hace posible otro universo. Entonces, este es único porque en este universo están todas las condiciones de posibilidad de todo lo demás que ocurra, tanto de lo simétrico como de lo no simétrico, tanto de los patrones que se repiten y que nos dan lugar a ciertas homogeneidades como aquellos en los cuales no se repite. Entonces, eso es lo único, donde se juegan las condiciones básicas. Mientras que en lo occidental se refiere a que ya una vez que están ciertas condiciones dadas, hay espacios, hay marcos dentro al interior de las simetrías donde dentro de una determinada situación hay varios resultados posibles. Entonces, estos varios resultados posibles nos dan cuenta de lo que sería un resultado accidental, algo fortuito que ocurre, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos separado lo único, aquel azar, gran azar, en el cual se crean las condiciones de nuestra realidad y las hemos separado de las pequeñas contingencias que ocurren al interior de estas leyes, ya nos vamos dando cuenta de que finalmente todo lo que podemos pensar y el mundo que existe tal y como existe y que lo concebimos como lo concebimos, esto existe porque en algún evento singular aparece esta simetría, aparecen estas reglas que configuran estas simetrías y que por lo tanto estas son, por así decirlo, la base de la materia. O sea, la materia existe como existe porque existen reglas de simetría que hacen que todos los elementos se agrupen de la manera en la que se agrupan, que hace que cada partícula elemental, incluso con sus virtualidades y todo, se agrupe de la manera que se hace. Entonces, si queremos indagar por cuál es lo fundamental en el universo y en la materia, no tenemos que pensar en la materia, en los contenidos, en las partículas, etcétera, porque finalmente estas dependen de las leyes que se dan o que se han dado en algún momento, que han aparecido singularmente. Entonces, no importa tanto la materia, sino la simetría. Es de alguna manera las leyes, las ideas, lo que parecen ser el fundamento último de las cosas. Y es ahí donde donde se nos presenta en el texto, la idea de que tal vez hay ahí un pequeño tufillo a Platón, una suerte de idea platónica, la simetría en tanto ley, en tanto regla, que no es material, es sobre todo una idea, algo que podemos comprender como una idea, algo que podemos asimilar como una idea. Esto finalmente podemos verla como fundamento de la realidad. Y en cierto sentido, esto es algo que prima sobre sobre la materia misma. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a partir de ahí aparecen ciertas ideas como, por ejemplo, se mencionan los ácidos ribonucleicos o los ácidos nucleicos, que son pues el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el ARN, el ácido ribonucleico. Entonces empezamos a ver pues cómo se nos cuestiona, ¿no? A partir de la física, esta idea platónica de que son formas de información o son ciertamente formas ideales, aquellas que serían pues el principio de nuestro cosmos, ¿no? Rehabilitando pensamientos y filosofías de hace siglos. Y Y bueno, o sea, creo que ahí podríamos dejarlo, ¿no? Me parece una cuestión interesante, ya que cómo se plantea esta cuestión, ¿no? La cuestión de, eh, a partir de estas ideas físicas, a partir de estas ideas meramente que describen la naturaleza material del mundo, llegamos o saltamos hasta la consideración de, de que son ciertas regularidades o ciertas estructuras que no son estructuras exactamente materiales, sino son de alguna manera estructuras
ideales, lógicas o que podemos aprender como leyes, aquellas que terminan dando forma a qué tipo de materia tenemos y cómo están, se nos aparecen, ¿no? Entonces es una interpretación que Heisenberg nos está dando y que de alguna manera también nos mueve un poco respecto a esta idea que teníamos de que solamente accediendo a observaciones y a tratar de describir más el mundo material en el que vivimos ya teníamos los insumos necesarios para conocer la naturaleza. De alguna manera se está rehabilitando un poco esta idea que podría parecer esotérica. Y sin embargo, esta idea sigue siendo entendida dentro de estos márgenes científicos. Y en medio de todo este andar, vemos pues cómo aparecen ciertas dudas, se plantean estas cuestiones muchas veces no como certezas, sino como suposiciones, como hipótesis, como posibles respuestas a problemas que interesan profundamente a los interlocutores. Entonces, creo que con ese esqueleto, porque es un esqueleto nada más, podemos más o menos manejarnos con Heisenberg, ¿ya? Entonces, bueno chicos, nada, no soy muy bueno grabándome ni hablando con una cámara, me siento raro, pero bueno, ahí está, ¿ya? Cuídense chicos, entonces nos estamos viendo mañana y suerte con sus exposiciones.